Estábamos comentando la clase pasada acerca de esta reforma que quiere ser presidente. Vaya. Compañera Patricia, muy buenos días. Hola, profe. Le mandé un mensajito, es que nos mandaron a un link de una plática a todos los que estábamos en otra clase. Apenas salimos. Era de. ¿Cómo se llama? Higiene de salud, ¿no? Me parece. Bueno, prácticamente habló de derecho laboral, pero nos mandaron a todos para allá, por eso le había mandado un mensajito apenas entramos. Buen día. Ok, buenos días. Sí, se me hizo raro, digo, no está la compañera. Seguimos. Pues antes de continuar con el tema, ya habíamos determinado cuáles eran el poder del Tribunal Electoral, la Suprema Corte. Ya habíamos hablado de igual forma acerca de la reforma de 2006 en 1996 y 2007 respectivamente, ¿no? Ahora, me gustaría platicar un tanto con ustedes antes de continuar acerca de la reforma, que como bien saben, la reforma ahí sigue, ya sigue y sigue, y destacar tres puntos. O sea, número uno, incluso les dejé acá un pequeño video. Bueno, más que video, es una página donde ponen los puntos de la reforma electoral. Antes de dar mi punto de vista sobre este tema tan controversial, tan prohibido, se podría decir, me gustaría escuchar su punto de vista. Porque digo, siempre se da la información a medias, hasta que uno no se pone a leer realmente qué se quiere hacer con las reformas. A una la información siempre le dan a medias. Así que, antes de dar mi punto de vista, me gustaría escucharnos. ¿Qué opinan realmente? Porque digo, tanto les preocupa esta dichosa reforma que hasta ya quieren hacer su marcha mañana, me parece, ¿no? Cuando en aquel 2007, me parece, 2008 fue el cambio de línea a IFE, y ahí no, pues no hicieron nada, pero bueno, así que me gustaría escuchar a los compañeros. Pues, profe, porque en las antiguas reformas no estaban involucrados lo que iban a ser realmente reformas que perjudicaran a, en este caso, al interés político en desaparecer los plurinominales y reducir el número de diputados, sí genera un interés político y más a los partidos políticos, obviamente. Por eso hay que tanta revuelta y están metiendo, mi punto de vista, están metiendo las manos los partidos políticos para que obviamente lo están manejando como una autonomía del INE. Ok. Mi compañero Víctor, ¿puede hablar? Supongo que está trabajando. Pues efectivamente, o sea, hasta el día de hoy se ha visto que, vaya, el INE ha sido gran parte de nuestra historia, desde la reforma de 1996. Ahorita vamos a platicar un poco sobre la tarea, también me gustaría escucharnos, sobre el error del 94, pero digo, hasta el día de hoy, incluso me tocó leer, escuchar por ahí algo que decían y era muy cierto, realmente decía, en el 68 se dio el halconazo. O sea, ¿cuántos muertos o sí que pasaron realmente? En el 69, un año después, igual, ¿qué pasó? ¿Cómo se llama? En 2006, la reforma de Felipe Calderón, perdón, el fraude de Felipe Calderón más bien, ¿qué es lo que pasó? Que incluso hizo su toma de protesta a medianoche, sale. La posterior marcha de los formalistas en 2012, 2014, perdón, igual que sucedió, pero
hoy en 2022, las noticias siempre sale la nota de el Zócalo está listo, está limpio, está todo arreglado para que la gente pueda marchar la que quiera. Hemos visto cuál ha sido el perfil de hoy. Vaya, ¿quién diría que en ese entonces, 2014, corríjanme si estoy mal en las fechas, quién diría que en ese entonces, 2014, con el anterior gobierno Peña Nieto, vaya, iban a dar por ello? O sea, y a día de hoy el Zócalo ya incluso lo tienen preparado para que la gente pueda marchar. O sea, a día de hoy, el antiguo, no régimen, no me gusta llamarlo régimen, sino más bien los antiguos gobernantes, la ideología de los gobernantes hubiera seguido hasta el día de hoy, vaya, diría yo, los grupos feministas estarían marchando. Digo, realmente, ¿quién tendría el valor de decir yo voy a marchar sin que me termine yo en una, no sé, con todo respeto del mundo a la gente que falleció? ¿Quién tendría el valor de decir yo voy a marchar para terminar desaparecido en una en una fosa clandestina? Pero siempre se ha manejado así. O sea, ahora, continuando con el punto que estoy tocando, platícame un poco, compañero Patricio, sobre su tarea, qué fue lo que encontró. Ay, profe, pues encontré un montonal de que le había yo comentado. Le había comentado que esas votaciones para mí fueron como que muy relevantes y hablar, como lo comentábamos, hablar de ese año, pues hablar de un México antes y un México después. Ahí se me había pasado, fíjese, el día que estamos platicando de esto, pues que también con el 1 de enero de 1994 dio inicio lo que el movimiento zapatista aquí en Oaxaca, la lucha por la sucesión presidencial que incluía pues el asesinato de Luis Donaldo Colosio en este caso. Pues es increíble que como país, cuando nosotros bueno, buscamos las referencias de este año, nos, nos tomen como un país mandado y gobernado por Salinas de Gortari y por un partido que sacrificó, por así decirlo, un candidato que se rebeló, inclusive así, si usted lo busca en libros o revistas o inclusive en el internet, pues lo comentan así, ¿no? El candidato que se rebeló a Carlos Salinas de Gortari y el cual pues afrontó las consecuencias, pagó las consecuencias, ¿no? Con su propia vida. Pues también hablamos de la devaluación, inclusive hay artículos de periódico donde mencionan que el asesinato de Luis Donaldo Colosio fue una cortina de humo para disfrazar la devaluación del peso por la de, obviamente, los comerciales que se hablaban de una mejor o fácil forma de hablar a la reducción, ¿no? Pero la verdad fue que el dólar costaba 3,000 pesos, al quitarle los 3 ceros, pues pasó únicamente a 3 nuevos pesos, ¿no? Y esto la gente o los que estábamos atrás, pues no lo conocíamos, ¿no? Habló una incertidumbre, una crisis del 94, un efecto, le comentaban, me acordaba el efecto tequila, me parece que se llamaba, y entre ellos pues también hubo la primera firma del gobierno, perdón, la firma del Tratado de Libre Comercio, con el cual salíamos muy, 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 muy mal, no estuvo bien analizado, entre el ejército zapatista, entre el Tratado de Libre Comercio, entre las votaciones, entre las devaluaciones, el manejo que tenía Salinas de Gortari en nuestro país, la designación de ¿cómo se dice? Perdón, se me fue la palabra, de la designación de candidatos que por el dedazo, inclusive somos famosos en internet por esa palabra del dedazo presidencial. Cuando llegó perdón, bueno, cuando designó Salinas de Gortari a Cedillo, director de campaña, inclusive fue el único bueno, el único presidente de la República que no tuvo antes de ser presidente, no tuvo ningún
Es chistoso, pero no tuvo ningún cargo de votación, nadie, no había sido diputado, no había sido senador, no había llegado a ningún lado votando, la gente no lo conocía, figuraba adentro del gobierno, pero pues no, obviamente no era el más adecuado ni el más capacitado, pero sí el dedo de Salinas pues lo había elegido para continuar, porque precisamente comentan, ¿no?, los investigadores que era justamente el que podía seguir maniobrándolo, ¿no? Hay gente que habló sobre los demás candidatos, ¿no? De cómo era posible que los demás candidatos se quedaran, ¿no? El mismo, fue otro punto muy importante también los candidatos, ¿no? Los candidatos que estaban contendiendo para sacar a Salinas de la figura presidencial. Se habló obviamente del candidato del PAN, que era Diego Fernández de Ceballos, también con con una ideología un poco cerrada, pero al fin de cuentas manejado, al final de cuentas no hicieron nada, todos después de la muerte de Colosio, el proceso electoral pues se hundió, desapareció, se acabaron contiendas, la gente fue a votar, se registró irónicamente y es de pensarse y analizarse que no nomás ganó Ernesto Zedillo la presidencia, sino que fueron prácticamente la República completa que votó por él. La composición de la Cámara de Senadores quedó compuesta por tenía un total de 128 senadores y 95 fueron del PRI. Eso es un dato muy importante en el proceso electoral. En la Cámara de Diputados, de un total de 500, 300 fueron del PRI. Por lo tanto, Ernesto Zedillo llegó con su lema de bienestar para la familia y ganó con un 48.69%. Fue algo, bueno, a mi punto de vista, que lo analizas y sí, los investigadores hablan que la gente votó únicamente en memoria del que iba a poder sacar al pueblo, ¿no? Hay, inclusive ahí en la investigación, bueno, en la que dice, se especificó mucho las frases que decía este hombre, ¿no? Eso Cedillo, que iba a ser un proceso electoral para el país donde el candidato realmente se identificaba con el pueblo, sobre el candidato realmente quería hacer cambiar el partido, quería hacer que México renaciera, ¿no? Ahí habla una frase muy célebre que decía que veía un México con hambre y con sed de justicia, ¿no? Bueno, son cosas que encuentra uno al estar haciendo la investigación, ¿no? Pero sí, sí es mucho que ver, ¿no? Porque al final de cuentas, el, también hubo lo que mencionaba usted ahorita, ¿no? También hubo reforma electoral para el INE, todavía IFE en aquel entonces, se hizo una modificación que inició ese año y se aplicó como que apareciera lo que era un presidente de consejos, 6 consejos ciudadanos, había formas de que había órganos a nivel estatal y a nivel distrital. Sí hubo muchísimos cambios. El proceso electoral de este año marcó muchísimas cosas, le vuelvo a hacer mucho hincapié, esa cámara de humo que dicen que manejó para hablar que realmente nuestro país estaba mal, estaba en un proceso que aceptaba condiciones de Estados Unidos y Canadá que no eran nada favorables, tenía un conflicto armado que estaba surgiendo y que no había podido controlar este hombre, no había podido controlar Carlos y quiso manejarlo, ¿no? Envolverlo en una sombra, ¿no? Una sombra. ¿Qué puedo hacer? Perdón la expresión, pero ¿qué puedo hacer para que el pueblo no vea los problemas que tenemos? Pues matamos a este hombre, lo hacemos un héroe, México va a estar consternado y pensando en un asesino solitario que llegó y lo mató, no va a imaginarse que fue todo, pues se oye chistoso, pero todo un complot atrás de ese asesinato, ¿no? Y así puedo seguir, maestro, fueron muchas cosas. No, pues muchas gracias, compañera. No, realmente, como usted bien dice, son bastantes cosas que tenemos que destacar. Debo decir, este uno de los más importantes fue en ese entonces, cuando PRI todavía tenía
super, hiper, mega poder en el Senado. Realmente después de 2006 fue cuando empezó a sentir la pesada, porque igual la redundancia ya no tenía poder. Fue cuando entró Felipe Calderón empezaba a ser por parte del PAN, y no, ¿sabes qué? Si Fox pudo, yo también, vamos a quemar y la doblar. Pero realmente, vaya, en materia electoral sí se ha sentido bastante pesado. Digo, el día de hoy la gente quiere marchar, que el INE no se toca. Mire usted, perdonen la palabra, pero para mí es una tremenda mamada, una tremenda tontería. Que digo, hay cosas más importantes hasta el día de hoy que preocuparnos por los millonarios y sus partidos políticos. O sea, realmente el país, ¿cómo está yendo? Puebla, ¿cuántos accidentes hay? ¿Cuántos delitos se cometen? ¿Cuántos robos hay? Por ejemplo, en el estado vecino, Tlaxcala, ¿cuánta gente no ya está siendo desaparecida? Me parece que son unos 30 hasta el día de hoy. O sea, en un año, o sea, 30 personas en un pueblo tan enano como es Tlaxcala. Pero ¿qué pasa? Los diputados, los senadores, los plurinominales, perdón, hasta el día de hoy, ¿qué es lo que están diciendo? No, yo voy a defender al INE porque el INE no se toca, la democracia no se toca, y ay, no, pobrecitos. Pero hasta el día de hoy, hasta antes de que incluso el presidente dijera esa reforma, propusiera la reforma, allá no la gente la dejan en la basura. Y pues bueno. Pero es como lo habíamos comentado, ¿no, profe? O sea, quieren, o sea, tal vez sí aplique igual como lo vimos ahorita en la investigación. O sea, quieren distraer la atención. O sea, no es que el INE no se toque o no es que esto no le vamos a quitar el manejo como es o el hecho de que el ciudadano elija ya a los consejeros y vote y todo eso. El problema real no es ese, el problema real es para los partidos políticos. O sea, si me vas a quitar 100 diputados, o sea, yo me voy a enojar como partido político y yo voy a hacer todo lo posible. O sea, no es, tal vez no es real la comparativa, pero lo hizo Carlos Salinas de Gortari. ¿Cómo distraigo la atención de la devaluación? Es una devaluación que a México le ha costado muchísimo. Y quitarle los 3 ceros, así como dijeron muy fácilmente a la moneda, pues no fue eso, fue que decayó el peso ante el dólar muchísimo, fue casi 1000 veces hacia abajo, porque de 3000 que costaba el dólar pasó a 3 pesos, pues ¿cómo los distraigo? Pues esto. Aquí cómo los distraigo de la situación que está pasando o de que realmente vamos a quitar dinero a los partidos políticos, pues digo que les vamos a quitar autoridad o autonomía al INE y ya con eso los invito y organizo. Y lo habíamos platicado la otra vez, ¿no? Hasta con las marchas de mujeres en este caso, cuando vienen y los destrozos que hacen, pues atrás y adentro hay partidos políticos mezclados. Eso, o sea, es que realmente como usted me lo dice, vaya, si de 3000 pesos valió siendo solo 3 pesos, digo, tanta es la mamada, vuelvo a repetir, que sea que el INE a día de hoy dice, no, defiéndame, porque incluso, vaya, esto lo desconocía yo completamente, y esto sí me gustaría compartirlo, si es que todavía no lo han leído, y bueno, por su parte yo creo que sí. Incluso los propios consejeros del INE van a ser elegidos por el pueblo. O sea, vaya, en muchísimos años nadie, absolutamente nadie había dicho, los consejeros los va a elegir el pueblo, van a votar por ustedes. No van a votar los propios diputados y senadores, van a votar por ustedes el propio pueblo. O sea, les duele que salgan a la calle a pedir el voto, realmente. Y digo, si hasta hasta día de hoy, no han podido comunicarse, ser buenas personas, vaya, no van a conseguir el voto para nada. Ya no les van a mandar por un tubo. Y vaya, en Alito Moreno, estos señores que estaría de hoy en el INE, han sido bastante conocidos por muchas cosas, pero por cosas buenas, ¿no?
Eso me consta realmente. Pero, pues en fin. Retroalimentando un poco el tema del día de hoy, la estructura del Tribunal Electoral de la Procuraduría de Justicia Federal nos dice que resuelve de forma definitiva las controversias electorales presentadas por ciudadanos, candidatos, partidos, etc. Es eso formado por 7 magistraturas electorales, perdón, magistraturas, y cada magistratura se encuentra en diferentes lugares del país, pero más sin embargo, esta tiene a su cargo diferentes estados. ¿Vale? Esta misma se encarga del cómputo final de los votos para la elección presidencial y una vez resueltas las impugnaciones, sus sesiones son públicas y se da validez y legalidad del voto que se haya dado. ¿Eh? La sala regional que se encuentra en Ciudad de México tiene a su cargo Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México, que como vuelvo a repetir, es donde se encuentra la sala regional y actualmente, hasta el día de hoy, la magistrada encargada de la sala regional de Ciudad de México es María Silva Rojas, la presidente de la sala regional. ¿Eh? Las competencias y jurisdicción de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es de sustanciar y resolver en una única instancia y forma definitiva los recursos de apelación interpuestos en contra de las resoluciones y los datos emitidos por la autoridad electoral. ¿A qué me refiero con todo esto que acabo de leer? Sí. Las salas regionales van a ser los que se encargan de resolver en una única instancia y de forma definitiva los recursos de apelación, que ya vimos posteriormente cuáles son, recursos de revisión, de apelación y recursos de reconsideración, que ya lo habíamos platicado en clases pasadas, que recordemos que el principio de definitividad nos dice que no podemos exigir un juicio hasta que no se nos agoten los recursos establecidos por la ley. ¿Vale? Esta va a solucionar las resoluciones y los actos emitidos por la autoridad federal. Electoral federal, es decir, si yo digo, sabes que tú hiciste trampa, hiciste fraude, compraste votos, sale, está bien, ve a comprobarlo. Uno tiene que ir hasta la sala regional de Ciudad de México a hacer directamente apelar directamente. Ustedes saben que de plano este señor en determinado distrito hizo trampa, hizo fraude, sale. Si la sala regional estipula directamente que no hubo ningún fraude, de manera automática y de forma definitiva ya no se puede reutilizar el recurso de apelación. Conocen, sustancian y resuelven los juicios de inconformidad, que es lo que ya mencionamos acá. ¿Vale? Que vuelvo a repetir, y recuerden, siempre primero se agotan los recursos para posteriormente se resuelven los juicios. ¿Vale? Conocer, sustanciar o resolver los procesos electorales federales extraordinarios, las impugnaciones referentes a los recursos de apelación, los juicios de inconformidad y por último resolver de forma definitiva los juicios de protección del político electoral, de votar del ciudadano que interpongan los procesos electorales. Es decir, si a nosotros se nos violenta el derecho de poder votar, incluso ser votado, las salas regionales tienen la capacidad de resolver ese tipo de problemáticas. ¿Ven? Como bien decía, en los medios de impugnación en materia electoral ya vimos que es el recurso de revisión, el recurso de apelación, el juicio de inconformidad, el recurso de reconsideración, el juicio para la protección de los derechos político-electorales, el de revisión constitucional electoral,
para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral y sus servicios. ¿Cómo se conforma el medio de impugnación? Simple. El recurso de apelación, el juicio de conformidad y el recurso de reconsideración garantizan la constitucionalidad e ilegalidad de los actos de la autoridad electoral federal. Como lo he repetido bastante, primero se agotan los recursos para posteriormente ir directamente a los juicios. El juicio para la protección de los derechos del ciudadano, el juicio de revisión constitucional electoral y el juicio para dirimir los conflictos laborales entre línea y su servicio. Las reglas generales de los medios de impugnación están establecidas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación de materia electoral. Lo que nos dice, los procesos electorales son a todas horas y todos los días sin necesidad de alguna excusa. Cuando la obligación reclamada no sea durante el desarrollo de un proceso electoral, el cómputo estará contando solamente los días hábiles. Es decir, cuando exista una violación que no se encuentre durante el proceso, la fecha establecida dentro de un proceso electoral, directamente se harán válidos los días de lunes a viernes, sin contar sábado y domingo. Y los medios de impugnación deberán presentarse dentro de los 4 días hábiles a partir del día siguiente que se tenga conocimiento del acto o resolución. ¿Cuáles son los requisitos? Todos estos. Presentarse por escrito, presentar ante la autoridad del partido político, etcétera, etcétera. Voy a decir más que nada es la estructura de la demanda. La impugnación, recordemos que se basa en la demanda ante una autoridad responsable. De trámite de impugnación, la autoridad responsable deberá recibir un medio de impugnación en contra de los actos o resoluciones. Deberá darle aviso al órgano institucional o a la autoridad, la cual es la sala del tribunal electoral de la vía más rápida de la impugnación, el cual le debe indicar nombre del actor y posteriormente en un plazo de 72 horas garantizar la publicidad del escrito. Creo que hasta el momento este tema es más que nada más que nada es el proceso, vaya. Así que pregunto antes de continuar, ¿dudas? Porque digo, todo esto es el proceso, vaya. Así que, ¿dudas hasta el momento o continúa? Estos medios de impugnación únicamente pueden ser utilizados por los partidos políticos, ¿verdad? No por persona normal. No, recuerde que los medios de impugnación son utilizados tanto las personas normales como los partidos políticos como los candidatos mismos. Es decir, si usted, aunque no esté ligado directamente a un partido de manera formal, pero si a usted le interesa, ¿sabes qué? Es que él no quedó, él robó, yo lo vi, lo puede ver. Todo este proceso. Una persona normal puede impugnar el resultado de la votación o puede impugnar una casilla, por ejemplo, nada más. Porque a mí me va a constar que una persona robó, pero pues nada más en una casilla. Esto dependerá más que nada del distrito. Ajá. Ah, Ya que recordemos que también se delimita por distritos. Si usted dice, ¿sabes qué? En el distrito 59 hubo fraude, hay fotos, bla, bla, bla. En ese distrito se anula hasta que no exista una aclaración legal. ¿Vale?
Gracias, profe. Dentro del plazo de 72 horas, perdón, los terceros interesados, que estos son las personas comunes, podrán comparecer a través de un escrito hacia, ante alguna autoridad, pero el pollo, perdón, señalando nombre, domicilio, documentos, razón del interés jurídico y aportar pruebas en un plazo de 72 horas. Esto es lo que me refería con que las personas comunes pueden incluso impugnar las elecciones, perdón. ¿Vale? No nada más es impugnar por impugnar. Sale, me estoy quejando. Sí, ¿por qué? Debe de existir un interés jurídico de por medio. ¿Sabes qué? Yo, ciudadano de tal distrito, estoy diciendo que el partido, no sé, PT, no quedó porque robó. Sale. Debo de tener un interés jurídico de por medio. ¿Cuál es mi interés jurídico? El señor ya tiene un historial delictivo, ya tiene diferentes medios de estafa, su familia lo apoyó, por consecuencia yo no quiero que quede. Aportar las pruebas, tengo fotografías, tengo video, aquí está todo en una USB, tengo testigos, todo en un plazo de 72 horas, señalando nombre y firma. ¿Vale? Una vez que se da todo esto, en las próximas 24 horas, en la sala de tribunal electoral, debe de dar el escrito electoral donde se presente la impugnación, las pruebas y la documentación necesaria, las copias del documento donde se muestre el acto o la resolución impugnada, es decir, la copia donde indica qué es lo que yo estoy reclamando, el escrito del tercer interesado, las pruebas y documentación que ya mencionamos cuál era, el informe circunstanciado y otro documento que fuese necesario. Y aquí está, de manera más resumida, sin estar leyendo. ¿Vale? Pero pasemos rápido. ¿Ah? Leemos. Las nulidades en materia electoral es el instrumento de sanción legal que como tal priva que un proceso electoral sea válido. ¿Cómo se pueden dar las nulidades? Ahora usted mencionará, preguntará. Antes de continuar, a ver si no se me traba la computadora. Les dije un manual, compañera Aranza, compañero Víctor, compañera Patricia. Ay, ruego a Dios que no se me trabe esta cosa. A ver, a ver, a ver, a ver. No, si no se traba ya la hicimos. Esto ya lo hicimos. A ver si lo puedo mostrar acá en el celular. Tengo chance. A ver, creo que sí se puede. A ver, no te trabes, computadora, no te trabes. Okay. Es más, si lo pueden ir checando en semana 9, perdón, les subí un PDF donde marca el sistema de nulidades en materia electoral. Es decir, no solamente tenemos que impugnar un proceso electoral o nomás a lo loco. ¿Vale? Aquí. Esto es directamente del INE. Vamos a hablar un poco sobre lo más importante, cuál es la forma de que se ve la nulidad es a través del voto nulo o la invalidez de una elección, el cual es por violación o incumplimiento de los principios constitucionales. Ya vimos cuáles son.
El voto nulo es cuando directamente una persona cuenta votos que ya se habían anulado, valga la redundancia. La nulidad puede ser una votación recibida en una casilla, como usted bien lo mencionaba, o de una elección de manera general, pero para esto ya impugna directamente un partido, ya no lo hace un particular. El particular lo podrá hacer única y exclusivamente en un distrito. Cuando ya se quiere impugnar una elección ya directa, ya se recomienda que lo haga un partido. ¿Bien? ¿Cuáles son los principios que no se deben de violar en materia constitucional? Los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. ¿Vale? Pregunta de manera general antes de continuar con este documento. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Perfecto. Continuamos un momento. Echándole lápiz, ahorita en lo que hago su tarea, echándole lápiz, a lo mejor sí me da tiempo de ver todo el temario. Espero en Dios. Porque no las quiero cargar con tanta tarea. Realmente no me gusta cargar esto. ¿Vale? Yo dije espero. No sé. Bien pedito. ¿Sale? Así que para retroalimentar un tanto el tema de las unidades, anoten. O bueno, aquí igual voy a anotar. Y a ver si no se me traba esto. Espero que... Ay, Dios. Van a investigar las nulidades en materia electoral. ¿Vale? Investigar las nulidades, ya sea de una elección, de una casilla, como verán mencionado, o directamente con los canciones, ¿vale? Otra vamos a estar bien de todas maneras, pero sí me gustaría que quede un poquito más que claro con la tarea. ¿Vale? Esa sería su tarea. El momento. Ahora sí podemos continuar. Pregunto, ¿a qué creen que se refieren los principios de... Ay, ya lo perdí. Legalidad, independencia, objetividad, etc. ¿A qué creen que se refieren estos principios? ¿O por qué estos principios actúan como principios rectores dentro de la materia electoral? Compañeros. Pues bueno, el de certeza, porque pues tiene que haber una certeza jurídica, ¿no? Que sí se llevó todo con legalidad, que uno votó independiente, que no fue uno obligado, que la imparcialidad de los que cuenten, que no se preste ningún fraude, por eso es imparcialidad, y objetivo, pues referente a que ninguno de los poderes intervino en ese proceso electoral, supuestamente, ¿no? Ok, perfecto. Efectivamente. Perdón. Ya que recordemos que la parte de legalidad y sobre todo imparcialidad, ningún actor dentro de las elecciones correspondientes puede andar favoreciendo a otro partido porque evidentemente eso en automático va a hacer que se anule la elección en tal distrito. ¿Vale?
La irregularidad debe de ser determinante, es decir, la irregularidad no solamente debe hacerse de una o dos personas, debe de ser capaz de directamente dar por hecho que la nulidad se debe de hacer. Solamente conductas calificativas como graves son las que van a efectuar la nulidad. ¿Vale? Ahora, los principios del sistema de nulidades: la regularidad debe ser determinante, debe operar de manera individual, son conductas generalizadas, nadie puede aprovecharse de su propio dolo. ¿A qué creen que se refiere con eso? Pues que no porque te lleves mal con un partido o quieras vengarte de este partido vas a iniciar todo un proceso de nulidad nada más porque quieres. En el caso del nadie debe de aprovecharse de su propio dolor, implica principalmente que ninguna persona puede instruir a otra a cometer este error. ¿Sale? Y aquí está. Si las irregularidades, según su gravedad, existe una afectación a los resultados por la violación de principios constitucionales de manera cualitativa, es decir, cuando existe este tipo de violación, debe de ser más que nada por la parte conductual. No sé si me doy a entender, si no voy a explicar. En la parte cualitativa se analiza la magnitud de las irregularidades, es decir, las conductas que se realizaron durante las elecciones. En la parte cuantitativa, vuelvo a repetir, se ve de manera individual si los votos computados como nulos directamente se contaron a otro partido, o incluso ven que se han dado situaciones en las cuales las propias boletas blancas se tachan directamente, o ¿sabes qué? Yo voy con este partido, llevo este partido, o incluso en las elecciones como tal. No sé si recuerdan que muchas veces se popularizaba este tipo de videos de, no sé, estaba una persona, una señora ahí sentada y tachando por todo el partido. Esto va más encaminado a la parte cuantitativa. ¿Por qué? Porque las boletas que se dan de manera electoral y de manera individual se están modificando y no se está cumpliendo el principio de imparcialidad. En la parte cualitativa son las actitudes que se manejaron durante el proceso electoral y si alguna de ellas, vuelvo a repetir, violó el principio de constitucional. Perdón, ¿vale? Dudas hasta el momento. Porque siento que me enredé, nos enredamos. Dudas. Díganlo, si bien, vuelvo a explicar. O lo simplifico, porque no nos estamos enredando. Lo cuantitativo, todo aquello que se puede contar, como lo son boletas dañadas o incluso compra de votos. Lo cualitativo, actitudes, amenazas o incluso robo de urnas. Ahí está. De manera muy Gracias, simple. sí. Así que quedó muy... Para que no Gracias, se- sí. Porque digo, ni yo me entendí. ¿Eh? ¿Cómo no? El principio de certeza nos dice que los resultados electorales deben de ser de manera legal, automática y sobre todo deben de ser legal. Ahora, si un registro que se dio en la materia electoral, es decir, si de 100 boletas, 80 se ocuparon para votar, 5 fueron de votos nulos y 15 estuvieron vacías, pero al momento de que se dan la entrega de urnas existen
95 actas firmadas, bueno, votadas, y 5 con votos nulos, entonces en automático ya se está violentando el principio de certeza. ¿Vale? No. Hasta aquí que ha quedado todo claro, compañeros. Si es que no, pues tenemos tiempo todavía. No, sí, se quedó claro, profe. Bueno, ¿tienen clase todavía, compañero? Nosotros sí. No, creo que vi su profesor, creo. Pues dedicamos estos 5 minutitos para resolver dudas, compañero Víctor, perdón, compañera Aranza, dudas. Nos las 5 minutitos, porque creo que sí llegó su profe. Dudas, quiero dudas. Dudas. Nadie tiene dudas, en serio. Compañera Patricia, en dudas. Pues no, profe. Creo que sí quedó claro. ¿Segura? Ya, pues sí, más o menos. Porque el proceso que vamos bueno, que alguien puede decir que estuvo malo eso, pues sí está explicado. Pero bueno, a mí me ha tocado ver que en una simple casilla, cuando sumas todos los votos, pues como que no coinciden con los votos que dicen, pero pues si están firmados por todos los representantes políticos, pues ya no se puede hacer nula, ¿no? O sea, ya no se puede hacer nada porque ya están firmados por todos los partidos, aunque como lo acabo de decir, tendríamos que tendría que coincidir, ¿no? Tantos votos estos, tantos votos, y luego hasta en la misma sumita de los votos estaba mal en la casilla, pero pues si están firmados no se puede hacer ya nada, ¿no? Incluso de manera muy general, resumiendo bastante el tema de hoy, que fue en el sistema de nulidades. Muchas veces cuando se firma incluso las actas para directamente ya estar conformes, ustedes siempre tienen que tomar fotografías. Ningún, ¿cómo se llama? Ningún actor del INE, por así decirlo, se me fue su nombre, ningún presidente o segundo del INE puede prohibirles tomar fotos. Nadie. ¿Por qué? Porque esto puede servir como prueba directa para en caso de que se quiera impugnar la elección, o más bien el voto, ya tengan pruebas de por medio. Y decir que, ¿qué? Aquí están las pruebas. Incluso los otros partidos políticos estuvieron de acuerdo. ¿Qué pasó ahí? ¿Sale? ¿Cuál es el sistema de nulidades? Luego lo mismo de manera muy general. Cuando se tiene una extorsión, los votos no son bien contados, las boletas son usurpadas, hay robo de urna. Cuando se opera de manera individual, es decir, se trata de sacar ventaja, se extorsiona a la gente, porque lo repetí, y eso sería hasta el momento pues todo, ¿sabes? De manera muy general. Entonces, dudas nuevamente, creo que lo traté de resolver lo más que pude. ¿Vale? Ahora sí, dudas, yo ya traté de resolverlo lo más que pude. No, sí, lo que pasa es que le comento, o sea, hasta hacer una simple sumita no coincidían. A mí me tocó ver eso cuando ganó Marta Erika, y hasta las sumas no coincidían, o sea, así pero tontas, sí, pero estaban firmadas por todos los partidos y ya. Pero ese fue otro proceso. Pero todos se la gastan, ¿no? Pero, pues, estamos terminando la clase el día de hoy, mis compañeros. Ya que llegué su tarea. Sale, ya saben que cualquier duda, mándenme un mensajito, si no queda claro la clase, incluso si necesitan o requieren de más documentos,
Yo se lo subo sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Por mi parte, será- Profe, ¿vale? Bonito fin de semana y nos estamos viendo igualmente, la profe, bonito próxima fin. semana. ¿Vale? Bonito fin, compañeros. Hasta luego, profe. Luego.